buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Vamos a hacer honor al programa más que nunca hoy. Cada uno diga lo que de verdad pensó cuando vio las declaraciones del presidente en esta supuesta arenga, ¿no? Que hoy, bueno, está cuestionándose incluso hasta si mereciera juicio político por eso. Primero, ¿qué les pareció? Segundo, ¿lo hizo sin pensarlo dos veces, sin segundas intenciones? ¿Fue algo natural? ¿Algo que de haberlo pensado capaz no lo hacía? No, yo lo que pensé inicialmente es, quiero escuchar a la calle Pou. Quiero escuchar qué va a decir la calle Pou. Me causó risa, en realidad. Y por otra parte, creo que Tabaré Vázquez no hace nada sin pensarlo. Esa es la idea que yo tengo de Tabaré Vázquez. No es el viejo Pepe. Como te digo una cosa, te digo la otra. Tabaré Vázquez creo que hace las cosas pensando. Y esto lo hizo por algo. No da puntada sin hilo, decís. No da puntada sin hilo. Bien. Sí, breve, porque después volvemos, pero antes de ir al tape quería ver qué pensaron ustedes cuando lo vieron. No, siguiendo un poco el razonamiento de Leo, una violación de la Constitución cuando se hace adrede la hace mucho más grave todavía. Si realmente fue premeditado lo que hizo, es mucho más complicado. Yo la hipótesis que había pensado, que me parece que va en favor de Vázquez, es que él no pensó que podía tener una repercusión pública. Esa es la hipótesis, yo diría, más favorable al acto contrario, claramente contrario a la Constitución. Yo no creo que sea una violación de la Constitución, no dije eso, ¿no? Bueno, otra pregunta es si hay pequeñas o grandes violaciones a la Constitución, o si se viola el punto, no importa en qué medida, si cabe preguntarse eso. Más allá de si violó o no la Constitución, que me parece un tema, por supuesto, importante, pero no estamos hablando aquí de un delito, ¿no? Ni económico, ni bueno. Creo que han habido cosas peores que se pasaron en los últimos años que se pasaron por alto. Me parece que sí, la palabra que me surgió es inapropiado. Inapropiado. Pero el inapropiado fue cuando tú ya estabas viendo, ya estabas al tanto de la repercusión que había tenido. Sí, claro, porque evidentemente... No, porque eso puede condicionar también, sí, ¿no? Por supuesto, pero lo vi con una mirada bastante objetiva, que es como suelo ver. Bueno, si tiene razón la oposición, tendrá razón la oposición. Me pareció quizá un poquito exagerada la repercusión, pero sí inapropiada esa arenga desde el punto de vista tal que ya cuando él hace ese cierre, ¿no?, del festejo en Uruguayos, ya había advertido que tenía un celular que estaba aquí. Fue peor. No fue festejo en Uruguayos, fue festejo frente a amplistas, fue peor. que tiene otra connotación. Entonces, no sé, bueno, ¿no? está bien que venía un casamiento, pero creo que el celular lo vio. A ver, antes de repasar los hechos en tape, faltas vos. Tabaré ha dicho varias veces que él admira a Mitterrand, que decía cuando habla el presidente habla Francia. Entonces él decía que cuando habla el presidente habla Uruguay. Pensando en esa frase que dijo antes, yo me acuerdo del rey Juan Carlos cuando le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Me parece que Tabaré Vázquez habló de más. Bien, repasemos lo que dijo y lo que dijeron otros. Por favor, director. Hoy, yo estaba acá en un casamiento y dijo, me voy. y me enteré que estaba esto acá y dije, tengo que pasar. No solo... Y estoy seguro, completamente seguro, que el último domingo de octubre de 2019 le estaré diciendo, vaya a saber de dónde, cuando empiece a amanecer y a aclarar el horizonte y se empiece a divisar el negro perfil del monte, festejen frente a Amplita. Yo entiendo que estas fechas uno está más contento, uno a veces afloja un poco, y entiendo también que hay una zona gris. Acá no se trata de hacer un planteo a rajatabla. Es más, uno escucha catedráticos y hay una zona gris en el sentido de la participación del presidente de la República. A cualquier hijo vecino se le exige cumplir la Constitución y la ley a rajatabla. El presidente de la República debería cuidarse un poco más. Sobre todo porque todos sabemos que sobre fin del año que viene vamos a empezar campaña electoral, que va a haber una competencia, que todos tenemos que mantener cierto nivel y que el gobierno es el gobierno de todos los uruguayos. Es bueno que el Senado no deje pasar sin llamar la atención, con el tono que corresponde, situaciones que pueden estar en una frontera difícil de determinar. Hizo algunos comentarios que desde mi punto de vista no corresponden al presidente de todos los uruguayos. Así que este tema, por lo menos se discuta de esta manera, con fundamentos de voto, me parece que es positivo. Ayer
tuve oportunidad casual de encontrarme con el presidente de la República en el aniversario de la celebración de la Policía Nacional y comenté este episodio. Y fue un episodio casual. Sería una cosa incomprensible, que había ido a un casamiento con su esposa María Auxiliadora, que quedaba casi enfrente donde está el comité de base ahí en Gonzalo Ramírez, y que pasó prácticamente por la puerta. No sería entendible que el presidente de la República, que va con su esposa, que fue a una actividad que no tenía nada que ver con el comité, que no había sido preparado para nada para que asistiera el presidente, no se acercara a saludar a los compañeros, que bueno, son compañeros de muchos años y de toda la vida. Así que creo que correcto lo que ha hecho el senador Lacalle, correcto lo que dice el presidente de la República, y creo que el episodio no da más que para estos comentarios y esta incidencia en el Senado. Está acompañando en este momento en estudios el diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted es firme, o por lo menos se expresó contundentemente, en que para usted no cabía duda que se estaba violando y un número concreto de artículos de la Constitución. ¿Piensa llevar adelante alguna acción concreta finalmente? No, sin lugar a dudas, para mí y para nuestros asesores, hubo una violación de la Constitución. Y me van a disculpar, pero no hay violaciones, un poquito de violación. ¿No se viola o no se viola? No hay violaciones menores ni mayores, porque, digo, si entramos en esas calificaciones, bueno, es como se termina de la peor manera. Yo creo que cuando ocurre una violación a una ley, y ni que hablar de la Constitución, bueno, debe actuarse en consecuencia. El artículo 77 de la Carta Magna, en su inciso quinto, es muy claro y le inhabilita al presidente de la República a formar parte de la dirección de los partidos y de sectores, y también lo inhabilita para intervenir de cualquier manera en propaganda electoral. Ese de cualquier manera incluye poder pasar sin tenerlo previsto por un comité, decir eso sin saber si lo estaban filmando. Yo creo que si el presidente Vázquez hubiera pasado por un comité de base o por el comité de otro partido, porque al final, si es el presidente de todos los uruguayos y hay gente reunida en un comité, sería hasta bueno que pasara a saludar. Si pasa y saluda y se va, no está participando de lo que prevé el artículo 77. Pero cuando hace una arenga, como acá todos lo vimos, y eso sí tal vez no lo previó, de que hoy en día todo se filma y lo que se filma inmediatamente toma estado público. Y allí es donde veo yo la participación en lo que es una propaganda política, sobre todo cuando dice de que en el 2019 festejen frente a amplistas. Se dirige directamente y de alguna manera también los estimula a que tenemos que trabajar, dice, de todos lados y de todas maneras. Y eso se divulga, eso se reparte en todas las redes. Por lo tanto, acá forma parte de una propaganda política y eso es violar el artículo 77. Bien. Ahora, insisto en la pregunta. Yo entiendo que no puede haber medidas mayores o menores de violación de la Constitución. ¿Se violó o no se viola? Punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a este país, a sus instituciones, les sobra tiempo, es signo de madurez atender cada cosa que esté realizada fuera de lugar, aun cuando yo entiendo que no puede haber más o menos violación, pero estamos ante algo que, a ver, ¿qué tanto puede llegar a cambiar o perjudicar los intereses del resto de los uruguayos? ¿Hay que tomarse el tiempo para llevar esto adelante? Es una pregunta lógica y que surge inmediatamente, que me la han hecho, incluso por las redes. Tantos problemas tiene el país para ocuparse, que ocuparse de esto que es pequeño. Yo digo que hay que ocuparse de todo. No hay que hacer falsas oposiciones. Hay que ocuparse de los temas, vaya que sí, tenemos problemas. Por algo existe la palabra prioridades, ¿no? O sea, bueno, pero hay que ocuparse de todo. También de los temas constitucionales que tienen que ver con la institucionalidad. No hay que olvidarse
que alguna vez perdimos nuestra república, nuestra vida democrática, y las libertades y la república no se pierden de un día para el otro. Es siempre una sucesión de hechos y de cosas que van dejándose pasar y terminan siendo, así fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler hacía sus primeros movimientos, invadió Polonia y la gente iba, los países en el mundo iban dejando, no es solo Polonia, ¿no? ¿Se perdió el respeto por la institucionalidad? Yo creo que el presidente de la República no es poca cosa, es grave. Que el presidente de la República no sea el presidente de todos los uruguayos, es inédito más. Yo no recuerdo, por lo menos en la historia contemporánea, me corregirán los panelistas, de otro hecho similar o parecido, de que un presidente de la República concurra a un comité político y haga una arenga, participe y que eso a su vez se publique y se distribuya, con su consentimiento o no. Pero en definitiva, yo creo que no es poca cosa y en todo caso, en el Uruguay, de acuerdo a la propia Carta Magna, la propia Constitución, quien debe resolver si hay una violación de la Constitución o no es la Suprema Corte de Justicia. No la Corte Electoral en este caso. Y no la Corte Electoral, a mi entender. Yo creo que el presidente está, junto a los propios funcionarios de la Corte Electoral, no está definido, determinado legalmente de que sea la Corte quien debe determinar sobre sus actos. Bien. Pero la constitucional, es el artículo 139 de la Constitución, indica que la Suprema Corte de Justicia es la que debe entender y fallar en todos los casos, sobre la constitucionalidad de determinados actos. Por lo tanto, yo creo que debe ser la Suprema Corte la que debe determinar si esto fue o no fue una violación de la Constitución. Y en todo caso, si lo fue, entra a regir el artículo 93 de juicio político. Que lo resuelve el Senado. Acusa la Cámara de Representantes y lo resuelve el Senado. Exacto. Pero más allá, ya me apresuro a decir, más allá de ese... Pero ¿se va a llegar a esa instancia? Ahí vuelvo con la pregunta anterior. Pero no sé, digo, yo creo que lo primero es que se determine si acabo violación o no de la Constitución. Y después habrá el debate parlamentario sobre la base de un juzgamiento, de una definición del órgano competente, que es ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia. Bien. Después, además, todos sabemos el juego de las mayorías y lo blindarán al presidente porque las mayorías las tiene automáticas en el Parlamento. Pero un pronunciamiento de la Suprema Corte me parece que sería bien importante. A ver, no se escucha. Espera, estaba en la lista, estaba Leo, ¿sabes? Iba a decir una cosa, pero voy para atrás. De alguna manera se habló acá de Hitler. No sé, me parece un poco fuerte lo que estamos generando en Uruguay, que es un país con una historia democrática y de seguir la Constitución muy importante. Viera habló del golpe de Estado, el último golpe de Estado del año 73, y es verdad, se perdió la institucionalidad como 2 veces más en el siglo XX. Todos golpes del Partido Colorado, es interesante, ¿no? El Frente Amplio no ha dado ningún golpe. Perdón, Partido Colorado no. Bueno. De gente colorada que Terra, fue expulsada Valdomir, del partido. Bordaberry. No, pero no fue el Partido Colorado. Bueno, tres colorados. No, pero dejemos las cosas claras. El Partido Colorado no dio un golpe nunca en el país. Es más, estuvo siempre en contra de los golpes de Estado. No, pues si vamos al siglo XIX podemos discutir largo y tendido. En el siglo XIX podemos discutir largo y tendido todos los golpes, incluido el de Rivera, ¿no? Pero bueno, más allá del siglo XIX, en el siglo XX los golpes fueron por parte de Colorado, ¿no? Entonces es interesante que un Colorado de alguna manera hable de institucionalidad. Pero habló de Hitler. Me parece que se le escapó la tortuga Viera de una manera brutal. Hablar de Hitler, relacionar un presidente que va y habla en un comité para 4 señoras y qué sé yo, con Hitler o con la pérdida de institucionalidad de Alemania en el año 33 en adelante, me parece un disparate. Y después, el inciso 5 del artículo 77 dice: el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones, no forma, o clubes políticos, no forma, ni actuar en los organismos directivos, tampoco de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Corseñac, por ejemplo, que es un constitucionalista muy importante, dice que Vázquez no violó este inciso de este artículo de la Constitución. Entonces está para debatir, como dice Viera, ¿no? Podemos debatir si esto que hizo Tabaré Vázquez es, repito, propaganda política de carácter electoral. ¿Esto es propaganda política de carácter electoral? Yo creo que no.
¿Alguien cree que sí? Sí. Constitucionalistas también. No, está claro. La pregunta era si acá en el panel, ¿no? No, yo creo que no, digo, respetando todas las opiniones, ¿no? Me parece que exhortar a la victoria del partido político por el cual fue electo, rememorar una frase o parafrasear una frase que él usó en su discurso de asunción del mando, claramente es una arenga de carácter político partidario, me parece que sobre eso no puede haber ninguna duda. Lo que me parece que la gravedad del asunto estriba en la publicidad del acto. Es decir, él no va... ¿Y ahí hay responsabilidad del presidente? Sí, porque él es consciente de dónde está entrando. Él está entrando a un comité político que estaba abierto en ese momento al público. Había una persona que estaba filmando. Es decir, lo grave de esto es la publicidad y participar de un acto que es público y que se está de alguna manera publicitando. Y me gustaría señalar un ejemplo de lo opuesto para medir la diferente sensibilidad respecto de digamos, el acatamiento al artículo 77 de la Constitución. Cuando el doctor Sanguinetti era presidente de la República, creo que en la segunda presidencia, si no me equivoco, y habían hecho unas refacciones en la casa del Partido Colorado, creo que en la sala de convenciones se habían hecho unos arreglos, el presidente tenía la intención, y creo que efectivamente lo hizo, de visitar las obras de remodelación. Se tomaron tantas precauciones para que no hubiera fotógrafo, no hubiera camarógrafo, se hizo una especie de blindaje total de la casa del Partido Colorado, porque el presidente no quería interferir, no quería violar, digamos, ese artículo o generar ninguna situación ambigua, y fue y visitó las obras y creo que nadie se enteró de todo esto. Porque el presidente Sanguinetti era consciente de que una foto de él visitando la casa del Partido Colorado podía ser tomado, como seguramente lo hubiera tomado la oposición y con toda razón, como una prueba de violación de la Constitución. Todo lo opuesto a lo que hizo el presidente Vázquez. Todo lo opuesto. No tomó ninguna precaución, entró al comité que tenía las puertas abiertas, hizo una arenga política partidaria y se fue feliz de la vida. Entonces, es una clara violación de la Constitución, planificada, premeditada, buscando, creo yo, esta reacción de la oposición. Como dicen vulgarmente los muchachos en la esquina, le midió el aceite a la oposición. ¿Y qué encontró? Un aceite muy blandito. Ah, caramba. Para ti habría que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Yo digo mi opinión. Escuchamos lo que hablaban en el Senado, todos unos caballeros ingleses. Bueno, no es para tanto, está bien, hay que tener cuidado. En fin, estas cosas se le escapó. No, señor. Fue un acto premeditado, público, a mi juicio, esto es opinable, con la intención de ver la reacción de la oposición. Se dio cuenta que la oposición llega hasta por ahí nomás y ahora apróntense para el año que viene. Bueno, no estoy de acuerdo, por supuesto, con Pascal, y creo que fue una imprevisión que no midió las consecuencias. Debió haber advertido que ese celular que estaba allí hoy en día se transforma en un elemento de propaganda al instante. No sé si violó o no la Constitución, pero yo quiero apelar al sentido común, ¿no? Venimos de un año en el que el vicepresidente de la República renuncia ante el Parlamento Nacional por motivos personales. Y se está hablando ahora de un juicio político a Tabaré Vázquez porque hace una arenga a los Frente Amplistas en un comité de base con 3 señoras y un celular. Tenemos un intendente que está en este momento allí al frente del departamento de Soriano habiéndose comprado combustible a sí mismo. No prosperó el juicio político porque no dieron los votos. Entonces me parece realmente lo que estamos discutiendo a este nivel, hablar de juicio político me parece una pérdida de tiempo, me parece que es correcto, coincido en esta oportunidad con la calle Pou, advirtámosle al presidente que no nos hace bien, que vamos a entrar en un año que ya va a ser prácticamente electoral, porque todos sabemos que el 2018 va a estar cargadito de este tipo de cosas. De repente decir, bueno, la próxima, si esto es una metodología, vamos a ir al frente con esto. Pero hablar de juicio político por esto, y habiendo dejado esas instancias donde se pudo aplicar el juicio político y no se aplicó. Cuando planteas lo de medirle la temperatura a la oposición... El aceite. El aceite, perdón. En realidad, yo me pregunto si una reacción más enérgica, menos genuflexa, bueno, tibia, una reacción más dura, si en realidad no hubiera denostado una mayor vulnerabilidad en la oposición. Porque ¿qué tanta mella puede hacer en la competencia electoral sana y democrática este episodio? Yo creo que mide el nervio, digamos, si mi interpretación es correcta, puedo estar equivocado, pero si mi interpretación es correcta, creo que Vázquez buscó medir digamos, la velocidad y la fortaleza de la reacción de la oposición. Encontró una reacción tibia, comprensiva, en fin, bueno, no es para tanto, pórtese bien, la próxima no lo haga, y ahora apróntense para el 2018. A ver, Alfredo. Vázquez es Maquiavelo, te digo. No, pero aparte me parece que tiene otra cosa más importante que hacer.
Yo creo que es yo no sé si fue constitucional o no es constitucional. Hay constitucionalistas que dicen que sí, otros como Martín Rizzo dicen que no. La verdad, a mí no me importa hoy por hoy si fue o no, porque no sé qué biblioteca es la que tiene razón. Pero a mí no me gusta que haga esto el presidente. ¿Está? Una cosa, yo coincido con Viera, si va y saluda del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de la Unidad Popular, de quien sea, y se va, eso está bien porque eso es una cuestión republicana, me parece que está bueno. Vilú, pasé y saludé, está. Claro, bacanudo. Es decir, a mí no me gusta que lo haga, me parece que no es campaña electoral, porque de aquí a la campaña electoral falta mucho, me parece que se le fue de la boca, como tampoco me gusta que ponga la balconera en la casa de la Iglesia Católica, ¿tá? Porque creo que el presidente es el presidente de todos los uruguayos. Entonces, no me gusta que diga festeje frente a frente, festeje, y no me gusta que ponga la balconera en su casa. Pero perdón, este no es un Estado laico. No es la casa presidencial, pero es La el presidente laicidad. que representa a todos. Y a mí el presidente me gusta que represente a todos por igual. Políticamente, religioso, y que sea una cuestión totalmente neutral frente Creo que a lo acaba que de es... llevar la discusión para otro lado y está muy interesante. Me parece que sí. A ver, dejemos la balconera por un momento y dejemos la laicidad, sí o no, versus anticlericalismo para otro momento. ¿Qué les pareció este Varias episodio? cosas muy breves. Primero, que hablar de que a rajatabla se ha tratado la Constitución, creo que ha sido, que no es así. Hay muchas leyes que han sido votadas por el Frente Amplio y que son anticonstitucionales. Entonces tengamos cuidado cuando hacemos ese tipo de comentarios. Por otro lado... Son declaradas inconstitucionales, viene la Suprema Corte, las declara inconstitucionales. Bueno, pero lo hicieron de todos modos. No fueron tan cautos como tú estabas diciendo. Por otro lado... Pero eso de violar la Constitución, hacer una ley que está mal, es una equivocación. Pero siempre hay dos libretos. No hay dos libretos, justamente. Claro. Hay dos libretos. Ese es el gran problema. Dejen hablar a Valentín. Bueno, por otro lado, creo que Tabaré Vázquez a veces se olvida de que es el presidente de todos los uruguayos, no solo de los Frente Amplistas. Y tengan cuidado el día de mañana, cuando la oposición o cuando nadie marque las faltas que se cometen. Yo creo que realmente le hace bien a la democracia que se marquen las faltas. Bien, hacemos una pausa, enseguida volvemos y seguimos con Tribuna. Ya venimos.